Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy, como ya pudieron ver en el título, nos vamos a sumergir en un tema, bueno, digamos que es un tema que ha generado mucha, pero mucha expectación, Hande Erçel al descubierto. Ya saben que Hande es una de las actrices más queridas y famosas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una verdadera estrella. Y como es natural, su vida personal, su intimidad, siempre han sido tema de conversación. Hoy vamos a explorar un poco más allá, adentrarnos en esa parte que muchas veces se mantiene reservada. En este vídeo vamos a hablar de esas imágenes, esas situaciones, esas revelaciones que han puesto a la gente a hablar. Vamos a analizar fotos, vídeos, rumores y todo lo que ha circulado sobre Hande, desde sus inicios hasta ahora. Prepárense porque esto va a estar intenso. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan nada, les quiero recordar algo súper importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre tenemos temas interesantes y exclusivos por aquí. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Un pequeño clic y ya forman parte de esta comunidad. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bien, dicho esto, arranquemos con el tema del día. Hande Erçel, la chica que conquistó corazones en Amor a la luz de la luna, Love is in the air, y muchas otras series, ha sido objeto de una atención mediática constante. Y como les decía, esa atención se intensifica cuando hablamos de su vida personal. Las redes sociales, los paparazzi y los medios, todos quieren saber más. Y claro, en este afán por conocer, a veces se traspasan límites. La curiosidad humana es insaciable, ¿verdad? Y en el mundo de las celebridades, esa curiosidad se magnifica. Empecemos por el principio. Hande, desde sus inicios, ha sido modelo. Su belleza es innegable y eso la catapultó rápidamente al mundo del espectáculo. Ganó el concurso Miss Turquía y eso abrió muchas puertas. Su rostro angelical, su porte y su carisma la convirtieron en una figura codiciada para campañas publicitarias y sesiones de fotos. Pero como suele pasar, la fama tiene un precio. Y ese precio, en muchas ocasiones, es la exposición. Fotos, vídeos, rumores, todo se amplifica. Cada paso que da, cada palabra que dice, es analizada y comentada. Recordemos, por ejemplo, aquella época en la que se filtraron unas fotos, bueno, digamos que eran fotos bastante personales. Fotos que obviamente no habían sido publicadas por ella. Fotos que, como es natural, generaron un gran revuelo. La privacidad de Hande fue violentada y muchos se indignaron por la filtración. ¿Cómo reaccionó Hande? Con entereza, con elegancia. Y sobre todo dejando claro que su privacidad es algo que ella protege. Demostró una madurez admirable y supo manejar la situación con mucha clase. Este tipo de situaciones nos recuerdan la importancia de respetar los límites y la privacidad de las personas, independientemente de su fama. La fama no justifica la invasión. Pero, más allá de esas fotos específicas, la vida de Hande ha estado llena de momentos que han llamado la atención. Sus relaciones sentimentales, por ejemplo. Cada noviazgo, cada ruptura ha sido noticia de primera plana. Los fans y también los medios quieren saberlo todo: quién es su pareja, cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan juntos, cómo celebran sus cumpleaños, dónde se van de vacaciones. Y por supuesto, las fotos de ellos juntos en situaciones cotidianas o de vacaciones se multiplican por todas partes. Los paparazzi se convierten en verdaderos cazadores de imágenes y la vida personal de Hande se convierte en un espectáculo para muchos. Y hablando de relaciones, no podemos olvidar su relación con Kerem Bürsin, su CEO protagonista en Love is in the air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente los rumores de un romance en la vida real se dispararon. Y efectivamente se confirmaron. Fue una relación que mantuvo a sus fans en vilo. Fotos de besos, paseos tomados de la mano, declaraciones de amor en redes sociales, entrevistas juntos, todo el mundo quería saber más. La conexión entre ellos era palpable y la admiración mutua era evidente. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y el romance entre Hande y Kerem traspasó la pantalla.
Se convirtieron en la pareja del momento y sus fans soñaban con un final feliz. Sin embargo, como suele suceder, el amor no siempre dura para siempre. Y aunque la relación llegó a su fin, la huella que dejaron en el corazón de los fans es innegable. Muchos seguidores lamentaron la separación, pero recordaron con cariño los momentos felices que compartieron. Y aunque ya no estén juntos, el recuerdo de su amor en la pantalla y en la vida real sigue vivo en la memoria de sus fans. Pero, ¿qué tipo de imágenes y situaciones íntimas y secretas son las que realmente nos interesan? Bueno, aquí entra en juego la interpretación, la especulación y a veces la manipulación. Hay fotos que se filtran, fotos que son tomadas sin su consentimiento, que muestran momentos de su vida personal que no deberían ser públicos. Y luego están las interpretaciones que se hacen de esas fotos. ¿Es esta una imagen íntima? ¿Qué significa este gesto? ¿Qué relación tiene con esta persona? ¿Son amigos, amantes o solo compañeros de trabajo? Todo se convierte en material para el debate, para el chisme y, lamentablemente, a veces para el acoso. Las redes sociales y los medios de comunicación amplifican estas situaciones y las convierten en un circo mediático. Además, hay que tener en cuenta la presión que sufren las celebridades en las redes sociales. Cada publicación, cada like, cada comentario puede ser analizado hasta el extremo. Y en el caso de Ande, que es una figura tan mediática, esa presión es aún mayor. Los fans, los haters, los medios, todos opinan, todos juzgan. La presión de encajar, de ser perfecta, de mantener una imagen impecable es constante. La vida de una celebridad se convierte en un escaparate, y cada detalle es examinado y criticado. Y aquí es donde entramos en un terreno delicado. ¿Hasta dónde debe llegar la curiosidad del público? ¿Es lícito invadir la privacidad de una persona por ser famosa? La respuesta, creo yo, es clara, no. La fama no da derecho a la invasión de la privacidad. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad, independientemente de lo famosos que seamos. La privacidad es un derecho humano fundamental, y nadie debería ser juzgado por la forma en que vive su vida personal. Ahora bien, también es cierto que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Los actores, los modelos, los cantantes, viven de su imagen. Y por lo tanto tienen que aceptar ciertas condiciones. Pero eso no significa que tengan que aceptar que se violen sus derechos. El precio de la fama no debe ser la pérdida de la privacidad ni el acoso constante. En el caso de Ande, creo que ha demostrado ser una mujer fuerte, inteligente y con mucho carácter. Ha sabido manejar la presión mediática, proteger su intimidad y al mismo tiempo, seguir desarrollando su carrera profesional. Ha aprendido a lidiar con los rumores, a ignorar las críticas y a concentrarse en lo que realmente importa, su trabajo y su felicidad. Y eso, creo yo, es algo que merece todo el respeto. Ha demostrado ser una profesional admirable y una persona que valora su privacidad. Ha sabido encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. No es fácil, Ande ha logrado mantener un control sobre su imagen y su vida personal. Y esto es algo que la hace aún más admirable. En las redes sociales, Ande comparte algunos aspectos de su vida, pero siempre con cuidado y sin revelar demasiado. Mantiene un contacto con sus fans, pero sin exponerse de forma excesiva. Es una lección para todos nosotros sobre cómo vivir en la era digital sin perder la privacidad. Así que en este vídeo lo que hemos hecho es recopilar información, analizarla y sobre todo, reflexionar. Reflexionar sobre la fama, sobre la privacidad, sobre los límites. Y por supuesto admirar la belleza, el talento y la entereza de Ande Ercel. Hemos analizado su trayectoria, desde sus inicios como modelo hasta su éxito en la actuación. Hemos visto cómo ha enfrentado la presión mediática y cómo ha sabido proteger su privacidad. Y por supuesto, hemos admirado su belleza, su talento y su carisma. Pero, ¿qué más podemos esperar de Ande en el futuro? Sinceramente, mucho. Es una actriz talentosa, con mucho recorrido por delante. Seguramente seguiremos viendo sus proyectos, sus logros y, por supuesto, también algunos aspectos de su vida personal. Lo importante es que respetemos su espacio, su privacidad, y que la sigamos apoyando en su carrera. Esperamos verla crecer profesionalmente y que siga cosechando éxitos en cada proyecto que emprenda. Recientemente la hemos visto protagonizando nuevas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes.
Ande siempre busca nuevos desafíos y se esfuerza por mejorar su técnica actoral. Sus fans esperan con ansias cada uno de sus proyectos y siempre están pendientes de sus novedades. Y por eso quiero cerrar este vídeo con un mensaje claro: Ande, eres una inspiración. Eres una mujer fuerte, talentosa y con mucho que ofrecer al mundo. Has demostrado ser una profesional excepcional y una persona que valora su privacidad y su felicidad. Sigue brillando, sigue siendo tú misma y sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Tu éxito es merecido. Y ahora, para concluir. Hemos visto un poco de todo, ¿verdad? Imágenes, rumores, situaciones. Hemos hablado de Ande Ercel, de su vida personal, de su carrera, y de cómo la fama impacta en su día a día. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Espero que hayamos logrado un equilibrio entre la información y el respeto por la privacidad. Quiero agradecerles a todos y a todas por estar aquí, por ver este vídeo y por apoyarme siempre. De verdad, muchas gracias. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué les pareció el vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Qué otras cosas les gustaría que comentáramos sobre Ande? ¿Hay algún otro tema que les interese? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leerlos. Todas sus opiniones son importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutarlo. Y como les dije al principio, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.